Hoy vamos a ver en Mitos del Ayer los lugares santos de Jerusalén. כשהלב בוכה רק אלוקים, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע Tierra Santa es quizá el lugar más pequeño del mundo en geografía, pero en donde más sangre se ha derramado. Occidente no nació en Grecia o Roma, nació en Palestina, nació judío de religión, aunque de filosofía griega, pues esta moldeó su pensamiento, y de esa rama greco-judía se desprendió otra, muy potente. Las tribus árabes tomaron el control de la península homónima y se lanzaron a la conquista del mundo. Reclamaron al mismo padre de judíos y cristianos como suyo, Abraham, y crearon una nueva cultura. De esa manera, Palestina, cuyo significado es Filistea, y que fue nombrada así por el emperador Adriano para molestar a los judíos allá por el siglo III, se convirtió en el centro del mundo y de la historia occidental, y por ende, su capital, Jerusalén, la ciudad que debería ser la ciudad de la paz, no ha conocido descanso en milenios. Pero vamos al tema que nos ocupa. El mito de hoy gira en torno a lo que se ha llamado turismo religioso y que es algo común en todo el mundo. De hecho, es un pilar en la conformación de las naciones, pues una nación sin religión no puede ser nación, y una religión sin lugares sagrados no puede ser religión. Es un axioma sencillo. El turismo religioso es antiguo. Las peregrinaciones budistas en el sudeste asiático, la formación de la cultura hispana frente a la invasión musulmana en torno a Santiago de Compostela, el mismísimo viaje de Alejandro Magno para ver el santuario de Amón en Siwa, en Egipto, y el templo de la mencionada Jerusalén, o los viajes de los griegos al oráculo de Delfos. Hoy en día es una actividad trascendental en la cultura y sociedad de muchos países, pero sobre todo en una hermana de la religión, la economía. Y es que los viajes actuales a Compostela en España, a la Basílica Guadalupana en México o al Vaticano en Roma representan un verdadero titán económico. Pero vayamos a Palestina. Podríamos decir que la precursora de esto fue la madre de Constantino, Santa Elena, quien comenzó a darle a la tierra de Cristo el nombre de Tierra Santa y traer muchas reliquias, entre comillas, con ella a Roma, entre ellas algunas tan singulares como los supuestos clavos y pedazos de la cruz, aunque seguramente, como dictaban las normas de la época, esta fue quemada o reutilizada tras la ejecución. Posteriormente, las cruzadas se iniciaron precisamente para permitir el libre paso de los peregrinos cristianos a los santos lugares. El Papa romano vio la gran oportunidad de establecer un reino latino en las entrañas de sus grandes enemigos. Y no confunda, no me refiero a los sarracenos, sino a los ortodoxos, que llevaban siglos con un patriarcado en Jerusalén, pero que los católicos no tenían un correspondiente obispado en tan importante lugar. Como vemos, la gesta histórica no fue tanto por fe, sino por política y economía, pues el turismo y el movimiento humano a través de los reinos siempre ha generado dinero, y las guerras también. Pero a todo esto, ¿cuál es el mito? Pues bien, Jerusalén es uno de los lugares más ricos, no solo en historia, también en arte y arqueología, y me atrevo a decir que es el enclave humano más histórico y antiguo, con vigencia hasta hoy. El actual Estado de Israel, que es más laico y liberal de lo que creemos, ha sabido jugar bien sus cartas y ha visto en el turismo religioso una gran derrama económica. Lograr la paz con Palestina no es solo cuestión de ideales, sino también para asegurar una mina de oro a la que una tercera parte de la humanidad ve como un destino religioso elegido.
Hay 1.000 millones de católicos, hay otros 1.000 millones de islamistas y hay 500 millones de protestantes, y todos ven a Jerusalén como un lugar sagrado y casi un viaje obligado. Pero vuelvo a preguntar, ¿en dónde está el mito? Pues en la mismísima Tierra Santa. Para esto tenemos que hacer una división de lugares: los territorios santos y los lugares santos. Los primeros son lugares naturales que, a pesar del tiempo y las guerras, no pueden ser modificados. El monte de la Transfiguración, el monte Sinaí, el río Jordán, el monte de los Olivos y muchos lugares más. Los segundos son el verdadero problema. ¿Cómo sabemos que la iglesia de la Santa Natividad está en el lugar exacto del pesebre que menciona Mateo? ¿Cómo sabemos que las iglesias de la Ascensión, el Santo Sepulcro o el Aposento Alto están en el lugar exacto del evento? Es más, ¿cómo podemos asegurar que son construcciones inalteradas durante 2000 años? Los mismos estudiosos son escépticos, incluso del mismo Muro de los Lamentos, y que muchos protestantes confunden con el Templo de Salomón o Zorobabel, cuando en realidad es posible que sea solo un muro contiguo a las obras hechas por la familia Herodes en lo que es conocido como el Tercer Templo o el Templo remodelado, pues lo amplió ante la necesidad de aceptar la condición cosmopolita que la ciudad tenía ya desde aquellos tiempos, dando origen al famoso atrio de los gentiles. La lista es larga de lo que creemos que es, pero que la historia, arqueología y demás ciencias relacionadas no se atreven a afirmar por falta de pruebas y contradecir, porque el sentir de 2.500 millones de personas es más poderoso. ¿Pero por qué la duda? Pues es necesario dar, aunque sea un rápido pero claro repaso por la historia de Jerusalén. ¿Cómo asegurar la inalterabilidad de un lugar que ha sido conquistado no menos de 26 veces y que ha pasado por manos de griegos, romanos, bizantinos, musulmanes de las diferentes ramas, como sarracenos, selyúcidas, otomanos, mamelucos, o los europeos como francos, ingleses, franceses, los mismos palestinos y actualmente los judíos? El enclave humano es antiquísimo. Los jebuseos ya habían edificado la ciudad que posteriormente David conquistó y convirtió en su capital, para que los babilonios siglos después le prendieran fuego. 70 años después, los judíos, al mando de un príncipe descendiente de la familia de David llamado Zorobabel, reconstruyeron la ciudad. Pero en el año 70 de nuestra era comenzó el verdadero parteaguas en la historia de este enclave. Mientras la familia de los Césares decaía en brazos de la locura en Roma, los emperadores generales comenzaron a tomar auge, dando origen a la casa de los Vespasianos, que coronaron su victoria con la casi destrucción de la ciudad, y digo casi porque no fue aniquilada. Con lo que sí se ensañaron fue con el templo judío, al cual destrozaron piedra por piedra para sacar el oro de sus ornamentos, y se llevaron, según lo muestra el arco del triunfo de Tito, cosas tan sagradas como la menorá y la mesa de los panes. Nada de misterio, esto fue saqueo. Pero Jerusalén sobrevivió un poco más, hasta que Simón Bar Kokhba y sus descendientes fueron aplastados por las legiones romanas en el 135. Entonces, Jerusalén conoció la destrucción total, equiparable a lo que Nabucodonosor había hecho 700 años antes, y es aquí en donde los santos lugares debieron perder su rastro original. Pero los romanos eran arquitectos y sabían que no podían dejar desocupado un lugar tan antiguo, así que lo reedificaron a su modo y a su trazo, y le dieron un nuevo nombre, Aelia Capitolina. No fue habitada en su totalidad por judíos, se le mantuvo como una pequeña ciudad provincial, y bajo esa condición pasaron 200 largos años, hasta que Constantino, auspiciado por su madre Helena, la rescató y convirtió en centro cristiano. Y es aquí en donde se volvieron a edificar y sobre todo a reposicionar los santos lugares. Pero muchas cosas cambian en 200 años. No eran los originales, sino lo que en aquel entonces se calculó. Bajo ese esquema, pasaron algunos años hasta que la ciudad quedó en el dominio de Roma Oriental,
o lo que conocimos como Bizancio, y cuyos obispos habitaron Jerusalén, Constantinopla, Alejandría y Antioquía como los 4 puntos principales del catolicismo ortodoxo, que se opuso al autoproclamado Pontífice Maximus Romano, lo que hoy conocemos como el Papa. Esto ocasionó que Jerusalén se alejara de la esfera católica, aún antes de la progresiva desintegración del Imperio de Occidente y ante el empuje de las tribus indoeuropeas y germanas que la iban invadiendo. Una vez caído el imperio y el Papa se halló convertido en la máxima figura de autoridad romana, los bizantinos bajo Justiniano formaron su propio y singular mundo, hasta que en el año 637 nuevamente sucede un cambio radical. La ciudad cayó en manos musulmanas y paradójicamente fueron estos los que permitieron a los judíos, después de medio milenio, volver a vivir dentro de la ciudad como una importante mayoría. Pero al mismo tiempo Jerusalén se llenó de mezquitas, siendo la principal el hoy todavía emblema de la ciudad, la cúpula de la roca, construida por el califa Malik en el año 692, en donde se creía que estaba el antiguo templo de Herodes y la roca de Moria, en donde Abraham iba a sacrificar a Isaac y desde donde se supone que Mahoma ascendió a los cielos. Los diferentes reinos árabes la administraron, ya sea desde Damasco o Bagdad, y permitieron la convivencia entre musulmanes, judíos y occidentales católicos. Prueba de ello es que Carlomagno pudo, en el año 800, construir un hospital en Jerusalén para los peregrinos. O sea que, lejos de la leyenda negra que nos venden, Jerusalén logró un auge a partir del gobierno musulmán. Ellos fueron los que respetaron el turismo religioso. Pero la ciudad decayó en crisis debido a los enfrentamientos entre los mismos reinos árabes. En el año 1099 fue tomada por los cruzados, quienes piadosamente masacraron a la población sin distinguir judíos, árabes o cristianos. Pues para los nobles cruzados, los católicos armenios, los ortodoxos o los coptos y los bizantinos eran infieles, aunque también adoraran al mismo Dios y a los mismos santos, pues la llaga del cisma sucedido pocos años antes estaba fresca en la mente del nunca reconocido papa por los cristianos orientales. Los reinos latinos duraron muy poco, para ser exactos 88 años, hasta que Saladino tomó la ciudad después de un terrible asedio en el que Valiant de Ibelin, sí, el que sale en la famosa película de Orlando Bloom, logró negociar tras el sitio más duro de la historia de la ciudad el pago por miles de refugiados para que no cayeran en la esclavitud. Saladino dejó incluso que el patriarca huyera con varios tesoros de los santos lugares, escoltado por los templarios, por los hospitalarios y por el mismo Valiant. Además, Saladino ordenó que no se repitiera la misma masacre que realizaron los católicos casi un siglo antes. Si hoy los santos lugares para la cristiandad pueden ser más o menos ubicados, es porque Saladino, el sarraceno, el infiel, permitió que las iglesias construidas desde el tiempo de Constantino fueran conservadas. Los diferentes reinos musulmanes así lo realizaron durante siglos. Siguieron en pie dichas construcciones, sobre todo la más emblemática e importante de ellas, el Santo Sepulcro. Pero las pugnas árabes continuaron después de Saladino. En 1219, un sultán ordenó la destrucción de las murallas, por lo que las actuales no son las de los tiempos de Cristo. Entre 1227 y 1244, por un tratado diplomático, volvió a ser administrada por los cristianos de Occidente, pero la ciudad volvió a caer, ahora en manos de los turcos. Aquí hago la aclaración, los turcos son de fe islámica, pero no son étnicamente árabes. Estos masacraron a la población y dejaron solo 2,000 personas vivas. Durante 300 años, la población de Jerusalén, menospreciada por los turcos, la ciudad, nunca pasó de 10,000 habitantes. Fue constantemente saqueada, ya sea por los mamelucos egipcios o por otros reinos árabes.
según algunos autores, y esto lo digo bajo reserva, en alguna ocasión por los mongoles. El común denominador, sin importar en manos de quién estuviera, fue que siempre se permitió a la cristiandad occidental, a la cristiandad del Papa, la peregrinación libre y constante. Y es que los gobernantes islámicos entendían la importancia de la economía religiosa. En 1517, la ciudad fue tomada una vez más, ahora por los otomanos, quienes la conservaron, la agrandaron, la cuidaron y permitieron una libre convivencia durante 400 años, pues este imperio fue un ente que aceptaba el multinacionalismo en sus entrañas y no estorbaba las identidades nacionales, algo muy parecido a lo que siglos antes había hecho Ciro el Persa, contrario a lo que otros imperios sí hacían. El idilio terminó con la caída otomana en la Primera Guerra Mundial, y ahí comenzaron los verdaderos problemas actuales para Jerusalén, precisamente cuando cayó en manos británicas, anglicanos, quienes no le daban la importancia que los católicos romanos, y esto es lo peor que le pudo pasar a la ciudad. Es un mito que musulmanes y judíos lleven matándose siglos. Ese conflicto es nuevo y lo sembraron los ingleses junto a sus amigos los franceses, sobre todo los primeros al firmar tratados con ambos pueblos, prometiendo lo mismo en la misma área de tierra. Los judíos no se esperaron más y el 14 de mayo de 1948 David Ben-Gurión declaró el Estado de Israel. El holocausto nazi les había regresado el derecho de reclamar su tierra y ya no había romanos, bizantinos, mamelucos, otomanos, turcos, persas o árabes que pudieran impedir regresar a su ciudad después de siglos de idas y venidas. Pero este Estado, aunque tiene fe abrámica, como el Islam o la cristiandad, nada quería con ellos. Supo sabiamente respetar, mejorar y abrir los caminos a los actuales, entre comillas, santos lugares. Y es que al final, y lo digo a modo de reflexión y con todo respeto, sin importar la fe de nuestros oyentes, lo más importante para un creyente, sin importar su dogma, es la conexión que logre su espíritu con algún lugar que le haga emular y recordar su fe. Así que los santos lugares, reales o no, exactos o no, son testimonio de que el hombre siempre ha buscado encontrar respuestas a su existencia. A toda esta controversia, la respuesta más atinada, los que van a adorar, lo pueden hacer en espíritu y en verdad, sin importar el lugar en donde lo hagan. Un saludo de su amigo, el burro Benjamín. Nos vemos en el próximo video.